Hola, bienvenidos a la exposición Somos una y somos muchas, en su presentación virtual, que paralelamente acompaña la muestra que se encuentra en las rejas de Chapultepec, de la Ciudad de México, ahora en este marzo del 2021. Para darles un recorrido y invitarlos a poder ver la exposición, primero quisiera platicarles un poco de dónde surge la exposición. La exposición Somos una y somos muchas es parte del trabajo de las fotógrafas que son parte de la red de fotógrafas en México, una red de fotógrafas que tiene desde el 2018. La intención es reunirnos, encontrarnos, ir tejiendo redes entre todas y bueno, somos hasta ahora una red de más de 700 mujeres fotógrafas en todo el país y además con importantes vínculos con otros colectivos de América Latina. La posibilidad de tener esta exposición en las rejas de Chapultepec y ahora en este espacio virtual nos permite tener una mirada bastante amplia de las fotógrafas en todo el país. Las fotógrafas de México surgió, como les decía, como un espacio de diálogo entre iguales y al mismo tiempo celebrando, gozando, promoviendo la diferencia. Es decir, que desde las diferencias y particularidades que tenemos todas las fotógrafas a lo largo del país y por las características y actividades que también cada una de ellas realiza, eso ha permitido potencializar el trabajo en común. Esta exposición da cuenta de ello y es muy importante aclarar que más que tener un hilo conceptual único y unidireccional, más bien busca congregar esa mirada, una mirada amplia, una narrativa desde lo femenino, del mundo, de México, de lo íntimo y de lo público. La idea de contar el mundo, pero sobre todo ser mundo desde lo femenino, tiene su fuerza en los vínculos que interesan e incluso, diría, resultan vitales al momento de fotografiar. La fotografía asociada a lo masculino tiene más una mirada de la distancia y desde lo etnográfico. En cambio, pueden ver ahorita en la exposición una mirada que tiene que ver con lo femenino, la cercanía, la vinculación con los temas y, como decía, desde lo íntimo y lo público. Entonces, bueno, somos 58 fotógrafas expositoras que estamos separadas en 6 núcleos curatoriales, que es el cuerpo como memoria, conocimiento del entorno, retratos, mujeres vistas por mujeres, autorrepresentación, la imagen que señala y lo íntimo y lo cotidiano. Pues bueno, vamos a ver la exposición. Para navegar la exposición entran a la sala y pueden caminar por el espacio expositivo con las flechas del teclado y también girar a la izquierda y derecha con las letras del teclado Q y la letra E. Bueno, voy comentando un poquito sobre las imágenes. Tenemos fotógrafas en esta exposición que son de diversas partes, como en este caso, esta artista, Alejandra de la Fuente, nos manda estas fotografías desde el norte del país, pensando, esta primera sala además que estamos viendo, está pensando sobre las mujeres y sus entornos. Tiene que ver mucho con las huellas en el cuerpo de la mujer, el trabajo que podemos ver da cuenta de ello, y también usan muchísimo las metáforas. Creo que es algo muy, muy notorio de toda la exposición, la metáfora para abordar los temas que les interesan a cada una de ellas. Hay puestas en escena, como en el caso de Ana, aquí a la derecha. Voy a girarla. Puestas en escena, trabajo con modelo, etcétera, pero también hay otros trabajos como la recuperación de archivo, en este caso, en el trabajo de Lorena Díaz, que está recuperando el archivo de su abuela y además lo interviene, por ejemplo. Y el trabajo de Brenda Camargo, por ejemplo, también tiene el mismo acercamiento que Luzmila Díaz, quien está aquí a un lado. Están usando la metáfora, la puesta en escena, para poder hablar del cuerpo y el territorio mujer, digamos. Sí. Vamos a la siguiente sala. Vemos el cuerpo como memoria. Esta es una exploración muchísimo más clara del cuerpo, una constante importante en el trabajo desde lo femenino, y que en esta exposición es bastante notorio, extenso.
hay desde el trabajo que tenemos de Elena Neim, que tiene que ver con el cuerpo, el autorretrato, las formas, la textura, y cuando lo vemos también en el trabajo de Leslie Santos Bonilla, que además es fotógrafa de Mérida, hay otra también mirando a la otra mujer, ¿no? Como esa también recuperación del cuerpo en otros momentos de la vida. En ese sentido, Tatiana Percero, que viene trabajando desde hace bastantes años con esta superposición de imágenes sobre el propio cuerpo y que hace finalmente creo que un eco interesante con el trabajo de Leslie Santos en el sentido de estas huellas del paso del tiempo, los símbolos de los huesos y de las imágenes de las representaciones médicas también, ¿no? Por acá tenemos el trabajo de Alejandra Tejeda, de Mariana Gruener, que están explorando el cuerpo también del otro, pero desde diferentes, a ver, tengo que avanzar por aquí, de diferentes acercamientos. Por un lado, Andrea Tejeda está trabajando con el cuerpo de su madre, el registro del paso del tiempo sobre el cuerpo, y por otro lado está Mariana Gruener fotografiando desde las cirugías estos lugares de vulnerabilidad que tienen muchas veces pues, un lugar de espanto también, ¿no? Cuando uno se puede imaginar el cuerpo abierto y ella encuentra en ese lugar una forma de vincularse al cuerpo de otra forma, en su fragilidad, pero también en su fortaleza. El trabajo de Lourdes Díaz también recurre, como hemos visto, y que creo que vamos a ver en muchas de las fotografías, a la metáfora, al acto poético para poderse acercar a estos símbolos que tienen que ver una vez más con la fragilidad del cuerpo. Por ello podemos ver también estas flores, ¿no? Que tienen las imágenes como uno de estos símbolos. Patricia Ritchis en este trabajo está explorando y está fotografiando mujeres que no corresponden a los estereotipos de belleza, ¿no? Que son mujeres con sobrepeso, y le permite nombrarlas también, reconocerse en esos otros cuerpos, en esas variantes del cuerpo que no tienen que ver nada más con los estereotipos dados. Voy a pasar a la siguiente sala. ¿Verdad? Esta sala tiene el núcleo curatorial del conocimiento del entorno. Aquí vamos a ver también a las fotógrafas mirando hacia afuera. Estábamos viendo mirarse a sí mismas, mirar el cuerpo de las otras, pero ahora es mirar el espacio también, ¿no? El espacio, y lo que me parece muy interesante es que una vez más se resalta esto que llamo, o que, bueno, que podemos llamar mirada femenina, ¿no? O sea, incluso el espacio cotidiano y el entorno social y colectivo se convierte también en posibilidades de símbolos y de vinculación con la propia experiencia y no nada más como atestiguar el espacio, ¿no? Este trabajo de Tania Rubiños justamente hace referencia, le interesa a ella explorar sobre el abandono, las huellas de lo vivido, de lo pasado y sobre todo de lo perdido. Y por otro lado también está Alexandra Sanders pensando en una metáfora de ese espacio, voy a acercarme más, este espacio como un nido también, ¿no? Donde las aves buscan apaciguar, ¿no? Entonces, bueno, de pronto estas fotografías que podrían ser leídas simplemente como de arquitectura o de espacios exteriores, etcétera, se convierten en metáforas de otras cosas. Como en el trabajo también de Istabay, tiene este trabajo que también está explorando y rinde un homenaje a la muerte de su abuela, al paso del tiempo y al paso de la enfermedad también, ¿no? Entonces, de pronto, estas fotografías del paisaje, del espacio abierto, en realidad está hablando también de lo interno, del dolor, de la tristeza. En el caso de Mara Sánchez Renero, también esta es una fotografía que es parte de un trabajo que está haciendo en la Sierra Songolica de Veracruz, y juega ella justamente con la ficción y con
con el documental, ¿no? Se van entrelazando estas dos formas de acercarse para poder contar sobre una zona vulnerable como es Veracruz, un lugar, bueno, violentado en muchos sentidos, desde la naturaleza, pero también de maneras políticas y sociales. Me estoy brincando acá. Sí. El trabajo de Mildred y el trabajo de Patricia Medina también dan cuenta de los espacios cotidianos y culturales, ¿no? Espacios donde puedes identificar los símbolos de una cultura, ¿no? De un espacio, por un lado, del trabajo y por otro lado, de la religión. El trabajo de Mel Varellano es parte de un trabajo que está haciendo sobre la gentrificación y aquellos que se resisten a dicha gentrificación y que sobreviven un poco al margen, ¿no? Estas son fotografías de la Ciudad de México y siguen teniendo es un acto más de resistencia, sobre todo, ¿no? Los que están trabajando ahí. Valentina Ciniego, una vez más, para hablar sobre la tristeza, hace esta fotografía de paisaje, me parece una más de las que evidencian cómo se está usando y poetizando el entorno para poder hablar de emociones y no nada más desde un acercamiento descriptivo. El trabajo de Wendy Ayala, estas son fotografías en Colombia, en una zona totalmente marginal, que ahora ha sido recuperada, se ha vuelto muy turística. Entonces, de pronto, hay esta otra lectura de los espacios que cargan una historia y que de pronto se van transformando. Me parece muy interesante porque además Wendy Ayala también trabaja, ella tiene trabajo en Ciudad Neza y en los márgenes de la Ciudad de México, que de alguna manera también están viviendo este proceso en México y aquí nos comparte en Colombia. Entramos al siguiente núcleo curatorial, que es retratos de mujeres vistas por mujeres. Me parece perfecto abrir este núcleo con el trabajo de Lisette Arauz, que tiene mucho trabajo con documental, con muchos grupos de diferentes características. Pero este retrato a mí siempre me ha parecido muy potente en la cercanía que se siente, la alegría, pero también hay una descripción del cuerpo y que bueno, en este trabajo en específico era muy importante, ¿no? para Lisette. Tenemos también el trabajo de otros espacios de la República, ¿no? Como esta es una fotografía hecha en Chiapas, bueno, es una fotografía que realmente parece estar en medio de un movimiento contenido, ¿no? En medio de un gesto, pero es un gesto, yo creo que para muchos de nosotros remite inmediatamente a nuestras abuelas, a nuestras tías, a nuestras mujeres en la familia, ¿no? Este trenzarse el pelo con ese rostro, además, ¿no? Entre concentración y delicadeza, ¿no? Justamente. Aquí está el trabajo de Erendira Gómez. Esta fotografía es un poco extraña contarla aquí cuando se tengan oportunidad de poderla ver en físico. Es muy interesante. Lo que está haciendo Erendira es hacer rituales curativos a través de las fotografías. Entonces, estas fotografías están perforadas para permitir el paso de la luz por detrás, por eso vemos ese velo. Y en ese gesto, estas personas que están en las imágenes sean curadas y atravesadas por la luz, ¿no? Entonces hay una idea pues sí, del chamanismo, de ser curandero, de la botánica ancestral. Ella también es una fotógrafa de Veracruz. Ay. No sé cómo dice eso. Ok, giro. Además, los trabajos que también tenemos aquí de Celeste, voy a girar. El Celeste también está jugando con los símbolos de la vida y la muerte en su fotografía, con estas flores secas al hacerse un autorretrato. Y por otro lado, Sonia Gades tiene un trabajo registrando
organizaciones, las reuniones, los diferentes espacios generados desde las mujeres y buscando tener una memoria de estos ejercicios que, bueno, que vamos generando desde las mujeres como desde Fotógrafas en México, justamente. El trabajo de Tania Barrientos Radilla. Esta es una fotografía en Yucatán que también está fotografiando a las mujeres, niñas, infantes, pero me parece interesante que cuando estamos viendo el trabajo de las fotógrafas que miran a otras mujeres, en realidad también nos damos cuenta que estamos frente a un juego de espejos, ¿no? O sea, fotografian a los otros recordando quiénes son. Y en el trabajo de Tania también tiene esa intención, está pensando en su infancia cuando mira a estos otros niños. ¿Ya? Me pasé de cerca. Ahí está. El trabajo de Mariana, no, perdón. El trabajo de Marina Fernández Quiroga es un trabajo, ella es argentina, ha estado trabajando en México bastante tiempo y tiene que ver con los retratos de sus mujeres más cercanas. Hace unos retratos donde me parece está haciendo totalmente un lenguaje muy clásico que hace referencia a la pintura y al retrato pictórico. En esta posibilidad de diálogo donde la fotografía se presenta ante la cámara, me parece con mucha dignidad y amor. También se nota un fuerte vínculo entre la fotografiada y la fotógrafa. El trabajo de Maya Art tiene totalmente una escuela muchísimo más documental. Y en este trabajo en especial está hablando justamente también de procesos de curanderas, lo cual me parece interesante, que ha sido hemos descubierto que es un tema muy recurrente entre las fotógrafas en México. Me parece que habría que pensar el por qué hay ese interés de recuperar estos lenguajes, estos acercamientos con la naturaleza, con la salud, con el cuerpo, con el otro, y que además de manera muy importante y muy clara siempre no, sucede mucho entre comunidades de mujeres. Este es el trabajo de Katia Brailovsky. Ella está trabajando, como ella dice, obsesionada por el fenómeno señora. Me parece interesante porque también es abordar a otro grupo social, a otras edades, otras actividades de las mujeres de nuestro país, que también es importante y habla bastante de ciertas idiosincrasias y dinámicas sociales. Ella normalmente las fotografía en centros comerciales o en sus cercanías, ¿no? Que también en ese contexto pareciera encontrar a muchas de ellas. Estas son unas hermanas. A ver. Seguimos. Para continuar la siguiente sala solo tienen que dar clic en esta y se abrirá la siguiente sala. Bueno, en la siguiente sala podemos ver el trabajo agrupado bajo el núcleo de la autorrepresentación. El trabajo que vamos a ver ahora son las fotógrafas mirándose a sí mismas de manera evidente y claramente frente a la cámara, aunque creo que hemos podido identificar cómo esto es algo que está sucediendo aun cuando estemos fotografiando lo otro, ¿no? Este trabajo de Citlali es un autorretrato que registra su proceso de lucha contra el cáncer. El trabajo de Susana Nava, desde Hermosillo, es un trabajo, es parte de un trabajo muy extenso sobre su familia, sobre el núcleo familiar, sobre el ser madre. Y el trabajo de Carol Espíndola, que tiene bastantes, también ya tiene bastante tiempo trabajando con la representación del cuerpo humano a través del autorretrato, no del cuerpo humano, perdón, no, de la mujer, claramente. Y también toda la violencia y ocultamiento del cuerpo de la mujer en la medicina y las representaciones médicas.
es mi trabajo. Esta es una fotografía, también un autorretrato que buscaba poder poner en evidencia de alguna manera la metáfora de estar a flor de piel, la fragilidad del cuerpo y eso, estar abierta. Podemos ver el trabajo de Bela Límenes, un trabajo que ella trabaja en Morelos, Cuernavaca, Morelos, me parece. También ella está autofotografiándose para indagar la transformación del cuerpo, la vejez, también, por supuesto, poniendo en evidencia los estereotipos del cuerpo femenino que existen, pero también las otras facetas y la belleza de esas otras facetas. El trabajo de Yasmín Andrade, que me parece también es un autorretrato, y me parece también jugando con los simbolismos, con la metáfora y haciéndolo además a través del collage. A veces la imagen directa no alcanza y me parecen estas exploraciones muy, muy interesantes. El trabajo de Astrid fotografiando a personas de la costa y bueno, me parece muy lúdica, ¿no? Me parece que creo que hay un interés también por los colores y lo vivo, ¿no? El trabajo de Claudia Gómez es también buscando pensar en una metáfora. Estamos viendo ya el trabajo de las mujeres, la violencia, el entorno, desde la construcción, pero también con lo documental. Este núcleo por eso se llama la imagen que señala, que tiene que ver con... Bueno, decidimos que se llamara la imagen que señala para no hablar de denuncias, porque no tiene que ver nada más con eso, es poner sobre la mesa estos temas. El trabajo de Gabriela Elena justamente es largo, ha venido desarrollando en la Ciudad de México, aunque ella es de Baja California. Ha venido desarrollando formas de contar y encontrar en la ciudad los símbolos de toda esta violencia, de las muertas, de las violaciones, de la violencia hacia la mujer. Y lo viene desarrollando con estas lonas rojas por las que pintan, visten y señalan la ciudad como un lugar de tumbas, de alguna manera. El trabajo de Ana Quevedo, esta fotografía ya tiene mucho más trabajo también sobre la ciudad y sobre diferentes entornos. Ella es española que vive en México y produce en México desde hace bastante tiempo. Y estas fotografías también tienen que ver con los espacios alternativos, formas de vida alternativa, ¿no? Que son apuestas que van a contracorriente, digamos, del sistema principalmente capitalista. Me puedo acercar ahí. Jackie Munialo es una fotógrafa documentalista, es corresponsal, es fotógrafa que desde el lugar del fotoperiodismo está registrando, bueno, todos los conflictos sociales, pero además ha sido muy importante su trabajo también en los conflictos sociales relacionados a la mujer. En este caso estamos viendo una fotografía de una mujer que baña a su hija en los campamentos improvisados que se hicieron para los migrantes en Tapachula, Chiapas, en el momento de las caravanas migrantes. Coral Carballo, al igual que Jackie Munielo, también trabaja desde el fotoperiodismo, también tiene trabajo documental en otros formatos, pero es muy fuerte su trabajo de fotoperiodista. Y bueno, aquí tenemos una de estas fotografías
en un encuentro feminista, en un encuentro que además tiene que ver, me parece importante que una de estas mujeres es una mujer indígena que está hablando a un público bastante diverso en ese sentido. Lourdes Almeida, fotógrafa de gran carrera mexicana, tiene mucho trabajo también muy diverso. Lo que nos comparte en esta exposición me pareció bien interesante porque creo que da un giro a mucho del trabajo que conocemos de Lourdes. Aquí estamos viendo los zapatos de los migrantes, de las migrantes, perdón, como una vez más una metáfora de este andar de estas mujeres. Mariana Hernández León hace este trabajo de los que quedan, son fotografías en zonas donde ha habido mucha violencia y ha habido también mucha migración, ¿no? Entonces, la cotidianidad de aquellos que se quedaron en la tierra o que siguen siendo los que sobrevivieron a las diferentes violencias de las zonas, ¿no? Es una vez más ver en lo que se muestra también se está hablando lo que ya no está. Mel Nochetti es una fotógrafa también de la Ciudad de México. Ella está siempre trabajando en torno a su mundo más cercano, ¿no? A sus amigos, a la vida cotidiana con sus amistades, con otras chicas de su edad también. Y siempre me ha parecido muy interesante cómo eso permite también asomarnos a otros espacios sociales, de estratos también bien variados, y en unas actividades pues de los jóvenes que siempre parecieran estar, en esta fotografía es muy evidente, pero en otros trabajos de Mel también parecían esta soñolencia emocional. No salgo de aquí. Ok. Ah, ya. Ah, me faltó eso. Ya, ya. Perdón. El trabajo de Cecilia Manzanares es un trabajo bastante interesante. Ella está haciendo las fotografías muy estrictamente, casi de manera científica, ¿no? Hacen referencia totalmente a la fotografía científica, donde a varios elementos naturales, frutas y verduras, básicamente, los deconstruye para enmarcarlos en esta otra forma de representarlos, ¿no? Y siempre me parece interesante que los podemos reconocer pese a que su forma no está. Hay otras pautas que nos permiten reconocerlo, y creo que eso al final es la gran metáfora también de muchas del trabajo de todas, ¿no? Donde no es necesariamente, y no está el peso en lo descriptivo, sino justamente en sus partes que permiten ir construyendo otras ideas, ¿no? Y estaba faltando esta. El trabajo de Silvia Herrera León, que está jugando además una vez más con el espacio íntimo, pero también con otros símbolos de la cultura popular, bueno, cultura popular y la cultura en general. Podemos ver ahí la imagen de Sor Juana. Y el trabajo de Olivia Vivanco, que también trabaja mucho con diferentes comunidades.
con diferentes comunidades y las mujeres de estos diferentes entornos en gestos de lo más cotidiano, pero que siempre hacen una referencia a un tipo de vida, ¿no? A un ritmo, a un espacio, una cultura bien específica. Como pueden ver, lo que hemos ido viendo es que hay muchos años bien diferentes. También hay fotógrafas de diferentes procedencias, no solamente espaciales, quiero decir, no nada más del territorio mexicano, sino también de escuelas, ¿no? De búsquedas de la fotografía. Como en este caso, Claudia López es una fotógrafa de Guadalajara, que es parte de otro de los colectivos, porque hay muchos colectivos en México de fotógrafas que se reúnen para trabajar juntas, apoyarse, respaldarse, cuidarse en muchos casos. Y Claudia, bueno, tiene fotografía documental de diferentes detalles que además de tener un trabajo periodístico, pues en paralelo va realizando esto. También tenemos a Daniela Barrios, este trabajo que me parece una referencia interesante, el trabajo de Francesca Guzmán, en desaparecer el cuerpo de una mujer, jugar a volverse, a camuflajearse, con algunos elementos que están siempre vinculados a la mujer, como en este caso una máquina de coser antigua. Elsa Solorio y Karen Melo es totalmente un espacio de la intimidad, de la casa, que también creo que hay de intimidades e intimidades. Cuando la intimidad además pasa el portal de la casa, todo cambia, ¿no? Lo podemos ver, ¿no? O sea, empieza a haber gestos, lugares más revelados y otros totalmente jugando a estar, pero más desde el lugar emocional que desde lo descriptivo. Desde ahí también el trabajo de Lucía Hielo, una fotografía a su abuela. Es un trabajo que viene haciendo desde el 2008, ¿no? Ella es italiana, que también vive en México. Vale la pena aclarar cuando digo estas cosas que la red de fotógrafas siempre fuimos muy cuidadosas en llamarla fotógrafas en México, porque hay muchas fotógrafas que no son nacidas aquí, pero que viven acá, que producen acá y que han ido construyendo también su mirada desde el estar aquí en México. Este es el caso también de Lucía. Esta es una fotografía que habla también de la distancia, de la imposibilidad de estar cercano a los seres queridos por su propia migración. El trabajo de Melissa Olivares yo creo que casi que habla solo. La metáfora y el juego, lo lúdico de esta fotografía me parece muy interesante, ¿no? Todos sabemos estos simbolismos de sostener como rostro una vulva, pero también como fruta, como algo potente, vivo y lleno de color, ¿no? Ara Gómez es una de las accionantes de la red de fotógrafas en México. En este trabajo está hablando también de los espacios íntimos. Tiene un largo trabajo sobre los desaparecidos y las mujeres que los buscan. Y esta fotografía, aunque es no es evidente en ese sentido, sí es parte de ese gran proyecto y puede dejarnos ver justamente esos espacios del vacío, ¿no? Y de la oscuridad, de la incertidumbre de haber perdido a un ser querido. Valeria Arendar es una fotógrafa que tiene ahora un trabajo muy interesante también. Ella es mexicana, de padres argentinos que se exiliaron cuando el momento de los milicos en Argentina y toda la persecución que hubo. Y
es algo que ha hecho una huella importante en su trabajo y mucho de lo que ella relaciona. Sin embargo, esta fotografía es de 2019 y estaba más bien usando la metáfora una vez más del cuerpo, del agua, del espacio lúdico para hablar de la libertad, de la posibilidad de la libertad también. Mariana Juárez, buscando una vez más en el espacio cotidiano estas metáforas y paisajes, ¿no? Paisajes que hablan también de la calidez y de la cercanía con el espacio privado, que creo que es una cosa muy importante también en el trabajo y la mirada femenina. Pues muchas gracias, espero hayan disfrutado la exposición. La ventaja de este tipo de formatos es que puedan regresar cuantas veces quieran, verlo con detenimiento y sobre todo también compartirlo. La idea es que se pueda extender esta exposición a mayor cantidad de personas que la circunstancia actual no puedan ir a la Ciudad de México a ver la exposición, y también porque muchas de las fotógrafas están en otros estados, así que compártanla, visítenla y nos van contando qué opinaron. Esperamos que haya otras oportunidades como esta. Muchísimas gracias a todos los que están visitando la exposición y muchísimas gracias a los organizadores, a quienes nos dejaron ser parte de las actividades del foro. Lo olvidé. Generación Igualdad. Okay. Y muchas gracias a quienes nos invitaron a colaborar y ser parte del foro Generación Igualdad en la Ciudad de México. También muchas gracias a Aura Cultura por todo su apoyo y sobre todo a las 58 fotógrafas que son parte de esta exposición por ser parte, por apoyar, por involucrarse y por compartirnos sus miradas. Muchísimas gracias.